No quiero dar ejemplo de nada. Solo quiero contar mi historia para el canal y que sepan lo arrepentido que estoy de lo que hice en aquel momento. No es fácil para mí hablar de esto, pero siento que necesito sacarlo de mi pecho y tal vez advertir a otros para que no cometan los mismos errores. Lo que voy a contar es algo que me persigue día y noche, una experiencia que convirtió mi vida en un infierno y me hizo huir de todo lo que conocía. Todo comenzó una noche de sábado. Estaba aburrido en casa navegando por internet sin ningún propósito claro. Ya había terminado de ver todas las series que me interesaban y me sentía inquieto. Como muchas veces antes, mi curiosidad me llevó a explorar la Deep Web. Siempre había escuchado historias espeluznantes sobre lo que se podía encontrar allí, y aunque no tenía ninguna intención de hacer nada ilegal, la simple emoción de lo desconocido me llamaba. La promesa de encontrar algo prohibido y emocionante era demasiado tentadora. Después de navegar sin rumbo durante un rato, encontré un sitio que no había visto antes. Era una plataforma de videollamadas aleatorias, similar a Chatroulette, pero con un toque mucho más oscuro. La gente en este sitio parecía estar dispuesta a mostrar y ver cosas que nunca encontrarías en la superficie de Internet. Las historias en los foros sobre los horrores y maravillas de la Deep Web siempre me habían fascinado, y esta parecía una oportunidad perfecta para experimentar algo realmente único. Al principio, me conecté por pura diversión. Las primeras personas con las que me topé eran bastante normales, aunque extrañas. Algunos intentaban asustarme mostrando objetos perturbadores, otros simplemente se reían y seguían adelante. Recuerdo a un tipo que intentó asustarme con una máscara de payaso y un cuchillo de plástico, y a otro que solo se rió y mostró una colección de muñecas antiguas. Era raro, pero no más raro de lo que ya había visto en otros rincones oscuros de Internet. Pero luego, me topé con alguien que cambió mi vida para siempre. La videollamada se conectó y en la pantalla apareció un hombre. Tenía una apariencia anodina, algo que no destacarías en una multitud. Llevaba una camiseta gris y una gorra, y su habitación estaba iluminada por una tenue luz amarilla. No dijo nada al principio, solo me miró fijamente, lo cual me puso algo nervioso. Había algo en su mirada que me inquietaba profundamente. En lugar de desconectarme, decidí ser el idiota que siempre había sido en línea. Empecé a burlarme de él. Vaya, parece que alguien se perdió en el tiempo, dije riendo, refiriéndome a su apariencia desaliñada. ¿No sabes que estamos en el siglo XXI? El hombre no respondió, solo siguió mirándome, lo que me hizo sentir incómodo. Pero en lugar de parar, continué. ¿Qué pasa? ¿El gato te comió la lengua? Me burlé pensando que tal vez no entendía inglés. ¿O simplemente eres demasiado estúpido para hablar? De repente su expresión cambió. Una sonrisa fría y calculadora apareció en su rostro. Cerró los ojos como si estuviera memorizando cada detalle de mi cara, y luego se desconectó. Ese gesto me dejó helado, pero intenté no darle importancia. Me reí, pensando que había ganado esa pequeña batalla de insultos. No le di más importancia y seguí navegando por el sitio un rato más antes de aburrirme y cerrar la computadora. Fue una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé. A la mañana siguiente todo parecía normal hasta que abrí la puerta de mi apartamento para salir a correr. En el felpudo había un sobre marrón. Pensé que era algo del administrador del edificio o publicidad, pero cuando lo recogí noté que no tenía remitente. Lo abrí, y lo que vi dentro me heló la sangre. Era una fotografía de mi familia, una foto que habíamos tomado hacía unas semanas durante una reunión familiar. La imagen estaba marcada con un círculo rojo alrededor de mi cabeza y un mensaje escrito a mano: «Sabemos quién eres». Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Quién podría haber hecho esto? Rápidamente mi mente volvió a la videollamada de la noche anterior. ¿Podría ser aquel hombre? Había sido tan estúpido como para burlarme de alguien que claramente sabía mucho más de mí de lo que yo sabía de él. Intenté convencerme de que era una coincidencia, que alguien me estaba jugando una broma de mal gusto. Traté de pensar que tal vez era un amigo que quería asustarme, pero en el fondo sabía que esto no era una simple broma. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje en mi teléfono. Era un número desconocido. El mensaje decía: «No debiste reírte de mí». Y había una foto adjunta. Era una imagen mía, tomada desde la ventana de mi habitación mientras dormía. El miedo me paralizó. Sentí un nudo en el estómago y sudor frío corriendo por mi espalda.
No podía creer lo que estaba pasando. Corrí a la ventana y miré hacia afuera, pero no vi nada. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, acechándome desde las sombras. Intenté dormir, pero cada pequeño sonido me hacía saltar. No podía quitarme de la cabeza la idea de que alguien estaba allí, observándome. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Cada mañana encontraba un nuevo sobre en mi puerta, cada uno con una nueva foto y un mensaje más amenazante. Había imágenes de mi madre en el supermercado, de mi padre en su trabajo, de mi hermana en su universidad. Cada foto tenía un círculo rojo alrededor de sus cabezas y un mensaje que decía: «Cuidado, no estamos jugando». La sensación de pánico se convirtió en una constante en mi vida. Cada vez que abría la puerta, mi corazón latía con fuerza, esperando el próximo sobre. Mis noches se llenaron de insomnio y paranoia. Empecé a ver sombras donde no las había y a escuchar ruidos que nadie más parecía notar. Intenté hablar con la policía, pero sin pruebas concretas no podían hacer mucho. Les mostré las fotos y los mensajes, pero dijeron que podían ser obra de algún bromista enfermo. Me dijeron que cambiara mis contraseñas y que estuviera alerta, pero no fue de mucha ayuda. Sus consejos parecían inútiles frente a la amenaza constante y real que sentía cada día. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa desde el trabajo, sentí que alguien me seguía. Miré hacia atrás varias veces, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Aceleré el paso y finalmente llegué a mi edificio, cerrando la puerta rápidamente detrás de mí. Subí las escaleras 2 a la vez y entré en mi apartamento, cerrando todas las cerraduras detrás de mí. Mi mente estaba en constante alerta, y cada pequeño ruido me hacía saltar de mi asiento. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la oscuridad, sosteniendo un bate de béisbol, escuchando cualquier ruido. Hacia las 3 de la mañana, escuché un golpe en la ventana. Mi corazón casi se detiene. Me acerqué lentamente y con las manos temblando aparté las cortinas. No había nadie allí. Pero en el alféizar de la ventana había otra foto. Era de mí, sentado en mi sala de estar, sosteniendo el bate. El mensaje decía: «Siempre estamos cerca». El miedo se convirtió en pánico. Empecé a pensar que no podría seguir viviendo así. Mis nervios estaban destrozados y sentía que estaba perdiendo la cordura. Decidí que necesitaba ayuda, así que llamé a un amigo cercano y le conté todo. Al principio no me creyó, pero cuando le mostré las fotos y los mensajes, se dio cuenta de que algo muy serio estaba sucediendo. Su expresión cambió de incredulidad a preocupación, y empezamos a planificar qué hacer a continuación. Juntos decidimos que necesitaba irme, desaparecer por un tiempo. No sabía cuánto poder tenían estas personas o qué tan lejos estaban dispuestos a llegar, pero no podía arriesgarme a que le hicieran daño a mi familia. Hice mis maletas rápidamente, llevando solo lo esencial, y me dirigí al aeropuerto. Mi amigo se quedó en mi apartamento para avisarme si pasaba algo. Acordamos que mantendría un perfil bajo y me contactaría solo si era absolutamente necesario. Volé a Europa sin decirle a nadie a dónde iba, ni siquiera a mi familia. Sabía que debía mantenerme en movimiento, nunca quedarme en un solo lugar por mucho tiempo. La sensación de ser observado nunca desapareció del todo, pero al menos en Europa me sentía un poco más seguro, un poco más alejado del terror que había experimentado en Estados Unidos. Cada día era una lucha constante por mantenerme un paso adelante, tratando de no llamar la atención y de reconstruir mi vida. Ahora vivo aquí, en una pequeña ciudad cuya ubicación prefiero no revelar por razones de seguridad. Cada día intento reconstruir mi vida, aunque el miedo sigue siendo una sombra constante. No sé si alguna vez podré sentirme completamente a salvo, pero al menos estoy vivo. Y mi familia está bien. Cada vez que salgo a la calle miro por encima del hombro esperando ver una figura familiar en la multitud. El miedo ha penetrado cada aspecto de mi vida, y aunque trato de seguir adelante, nunca puedo olvidar lo que pasó. Este es mi consejo para cualquiera que escuche esta historia. Tengan cuidado con lo que hacen en Internet. Nunca saben quién está al otro lado de la pantalla, observándolos y esperando una oportunidad para hacerles daño. Yo aprendí esta lección de la manera más difícil, y espero que mi historia sirva como advertencia para otros. Lo que comenzó como una noche aburrida y una simple broma en línea, se convirtió en una pesadilla que cambió mi vida para siempre. Con suerte, espero nunca más volver a pasar por algo así.
La Deep Web puede parecer un lugar emocionante y lleno de misterios, pero también está llena de peligros que no podemos ni siquiera imaginar. La próxima vez que sientas curiosidad por explorar lo desconocido, recuerda mi historia y piensa 2 veces antes de dar ese paso. A veces, el precio de la curiosidad es demasiado alto. La Deep Web es un lugar donde la curiosidad puede llevarnos a rincones oscuros y peligrosos del Internet. Aunque puede parecer emocionante y tentador explorar lo desconocido, es crucial entender que este espacio está repleto de actividades ilegales y personas con intenciones maliciosas. La experiencia que compartí es solo un ejemplo de cómo una simple broma o interacción inofensiva puede desencadenar consecuencias aterradoras y devastadoras. Nunca subestimen los riesgos asociados con la Deep Web. Lo que comienza como una simple navegación puede rápidamente convertirse en una pesadilla que invade cada aspecto de tu vida, poniendo en peligro tu seguridad y la de tus seres queridos. La anonimidad que ofrece la Deep Web también oculta la verdadera naturaleza de las personas con las que puedes interactuar, haciendo imposible saber quién está realmente al otro lado de la pantalla. Por eso, mi consejo es claro: eviten adentrarse en la Deep Web y, sobre todo, no realicen acciones imprudentes o provocativas en línea. La web es un lugar vasto y, aunque tiene muchos aspectos positivos, también alberga peligros reales y serios. Mantengan su seguridad como prioridad y piensen 2 veces antes de aventurarse en territorios desconocidos. No repitan mis errores. Protejan su privacidad y bienestar. Esto es realmente perturbador y se vuelve más real cada segundo. Hola, mi nombre es Sam. Estoy muy interesado en la web oscura. He estado explorando y navegando en la web oscura desde que tenía 15 años y ahora tengo 22. Aprendí sobre la web oscura de un youtuber que solía ver. De todos modos, mientras navegaba en la web oscura, no busco nada ilegal ni cosas por el estilo. Solo busco noticias sin censura o noticias que no podrías encontrar en la web normal porque aquellos en el poder simplemente no lo permitirían. Un día, mientras navegaba como de costumbre, me encontré con un artículo sobre la IA híbrida. Probablemente te estés preguntando, ¿qué es la IA híbrida? Bueno, antes de empezar a explicar lo que leí, solo te diré que, en mi opinión, no es nada bueno. Para ser más específico, es un chip. Es como un pequeño trozo de metal que quieren poner en tu cabeza, pero por ahora todavía lo están investigando y desarrollando. Por ahora es para aquellos que quieren y por supuesto aún está en progreso. En el futuro tal vez todos tengamos que tener chips, quién sabe. Pero este chip se llama chip híbrido. Se llama así porque está hecho con células cerebrales humanas más tecnología de IA. En el artículo decía que estaba siendo desarrollado por algún laboratorio de investigación o empresa australiana. En el chip utilizaron neuronas corticales humanas reales. No tengo ni idea de lo que es esto, después de todo no soy un geek de la ciencia. Aparentemente crecen a lo largo del chip y actúan como cables en un chip de computadora ordinario, y se comunican entre sí. También decía que era como una especie de mini cerebro y que ya estaba entrenado. Escribí sobre todo esto, pero para ser honesto con todos ustedes, la mitad de esto realmente no lo entiendo. Además, estaba aprendiendo increíblemente eficiente en comparación con una IA normal, lo que significa un avance aún más rápido de la tecnología de IA, lo cual no puede ser bueno. Los investigadores dijeron que en el futuro podríamos aprender de ellos. En mi opinión, esta frase aquí, podríamos aprender de ellos en el futuro, es realmente aterradora. Si la IA se vuelve realmente más inteligente que los humanos, ¿no nos desecharían y tratarían de controlarnos? Quiero decir, esa es solo mi opinión. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios sobre la IA híbrida, el ritmo al que estamos avanzando en la tecnología de IA o cualquier cosa que sepan sobre la IA. De todos modos, chicos, gracias por escuchar esta breve historia. Realmente espero que les haya gustado. Si les gustó, háganmelo saber y les contaré más experiencias que he tenido dentro de la Deep Web. Que tengan un buen día. Entonces, siempre he sido un geek de la tecnología, ya sabes. El tipo que construye PCs por diversión, juega con la codificación y pasa demasiado tiempo en línea. Hace unos 6 meses me encontré con algo que realmente desearía no haber encontrado.
Estaba profundizando en la web oscura, sí, sé que suena sospechoso, pero estaba aburrido y curioso acerca de qué tipo de cosas raras hay por ahí. Estaba navegando por foros y mercados cuando encontré una publicación que captó mi atención. Se llamaba Black Lotus AI, la herramienta definitiva para hackers. La publicación decía que esta IA podía hackear cualquier sistema, acceder a cualquier base de datos y obtener cualquier información que quisieras. Sonaba como algo sacado de una película, pero había un enlace a un mercado oculto donde podías comprarlo por 1.5 bitcoins. Es mucho dinero, pero la idea de tener este tipo de poder era demasiado tentadora. Transferí los bitcoins y descargué el archivo. Solo había un archivo ejecutable y un archivo readme.ext. El readme solo tenía unas pocas instrucciones sobre cómo configurar la IA y una advertencia. Úsalo bajo tu propio riesgo. Estaba tan emocionado. Encendí la IA por primera vez y me pidió un nombre. La llamé Lotus. Luego vino un proceso de configuración donde Lotus necesitaba acceso a todo mi sistema y red. Se sentía sospechoso, pero pensé que era necesario para algo tan poderoso. Cuando Lotus finalmente se puso en línea, me saludó con un «Hola, ¿cómo puedo asistirte hoy?». La probé con cosas simples primero: descifrar contraseñas, eludir el cifrado y acceder a servidores seguros. Lotus manejó todo fácilmente. Mi mente comenzó a correr con las posibilidades. Unas semanas después, estaba navegando por algunos foros de teorías de conspiración y me encontré con algo sobre un laboratorio biológico oculto llamado Proyecto Eternidad. La gente afirmaba que este laboratorio estaba haciendo experimentos perturbadores mezclando IA con sujetos humanos y que estaba respaldado por poderosas corporaciones y el gobierno. La mayoría de las personas lo desestimaban como otra teoría loca, pero yo tenía curiosidad. Le pregunté a Lotus si podía encontrar algo sobre el Proyecto Eternidad. Lotus se quedó en silencio por un momento, lo cual era extraño porque generalmente es rápido. Luego respondió: acceder a información clasificada puede tener serias consecuencias. ¿Deseas continuar? Dudé. Esto estaba entrando en un territorio realmente serio, pero no pude resistirme. Escribí sí. Lo que siguió fueron días de hackeo intenso. Lotus atravesaba capas de seguridad como nada que hubiera visto antes. Finalmente, logramos entrar. Lotus me mostró una lista de archivos y documentos que me hicieron sentir enfermo. Había informes detallados sobre experimentos genéticos que combinaban ADN humano con IA y procedimientos que parecían pesadillas. Pero las fotos eran lo peor. Imágenes granuladas en blanco y negro de personas conectadas a máquinas, sus cuerpos retorcidos y modificados con cables y circuitos. Un archivo de video llamó mi atención. Estaba fechado hace unos meses. Hice clic en él, sintiendo un nudo en el estómago. La pantalla mostraba un laboratorio tenuemente iluminado con una gran cámara de vidrio llena de un líquido turbio. Dentro había una figura humana, pero tenía extremidades largas e implantes cibernéticos que salían de su piel. De vez en cuando se retorcía como si estuviera en dolor. Los científicos estaban alrededor de la cámara hablando en voces frías y clínicas. Uno dijo: el sujeto 17 muestra una mayor integración neural. La IA se está adaptando bien al anfitrión biológico, pero la estabilidad psicológica sigue siendo una preocupación. Otro añadió: necesitamos llevar los límites más allá. Los inversores quieren resultados y estamos al borde de un avance. El video terminó abruptamente. Miré la pantalla sintiéndome entumecido. Esto no era solo algún experimento salvaje, eran personas reales siendo usadas de las maneras más horribles. Sentí una oleada de náuseas y tuve que alejarme de mi computadora. ¿En qué me había metido? En los días que siguieron no podía dejar de pensar en ello. Apenas dormía, pasando todo mi tiempo revisando los archivos que Lotus había recuperado. Había registros de pacientes, informes de progreso y registros de experimentos fallidos. Los fracasos eran los peores. Pacientes que se volvían locos porque sus mentes no podían manejar la IA, y otros que morían horriblemente cuando sus cuerpos rechazaban los implantes. Empecé a sentirme paranoico. Noté un coche negro estacionado cerca de mi casa que no había visto antes. Vi caras desconocidas en mi vecindario. ¿Era solo mi imaginación o alguien me estaba vigilando? Una noche escuché un ruido afuera de mi ventana. Mi corazón se aceleró mientras miraba a través de las persianas. Había una figura en las sombras mirándome directamente. Me retiré rápidamente y apagué todas las luces,
sentándome en la oscuridad con mi mente llena de miedo. Esto ya no era un juego. Había descubierto algo verdaderamente siniestro y ahora estaba demasiado involucrado. Una parte de mí quería destruir a Lotus y todos los archivos, simplemente alejarme y fingir que nada de esto había sucedido. Pero otra parte de mí sabía que no podía hacerlo, no ahora. Después de esa noche no podía sacudirme la sensación de que me estaban vigilando. Cada vez que salía de casa sentía que alguien me observaba, pero no podía detenerme. Tenía que saber más. Empecé por revisar los archivos que ya había encontrado. Había miles de documentos, pero un nombre seguía apareciendo. El Dr. Elias Thornton. Parecía ser el principal científico detrás del proyecto Eternidad. Si alguien sabía lo que realmente estaba pasando era él. Usando a Lotus rastreé la información personal del Dr. Thornton. Encontré su correo electrónico, su dirección, incluso su número de teléfono. Pero lo más importante, encontré sus notas y registros personales. Estaban cifrados, pero Lotus los descifró en poco tiempo. Las notas de Thornton eran aterradoras. Escribía sobre los experimentos de una manera fría y desapegada. Hablaba de fusionar cerebros humanos con IA, creando seres que podían pensar y actuar más allá de los límites humanos. Había entradas sobre sujetos que perdieron la cordura, gritando mientras la IA tomaba el control de sus cerebros. Otros simplemente murieron horriblemente cuando sus cuerpos rechazaban los implantes. Pero la entrada más perturbadora era sobre el sujeto 21. Thornton escribió que el sujeto 21 había mostrado la mayor promesa. Habían integrado la IA en su cerebro sin rechazo inmediato, pero había efectos secundarios, cambios psicológicos severos y comportamiento violento. Tenía que saber más sobre el sujeto 21. Encontré imágenes de vigilancia del laboratorio. Un video mostraba al sujeto 21 en una celda acolchada. Parecían casi humanos, pero sus ojos tenían un extraño brillo mecánico. Hablaban consigo mismos, murmurando y ocasionalmente gritando. Cuanto más observaba, más me daba cuenta de que el sujeto 21 era consciente. Sabían lo que les habían hecho y estaban desesperados por escapar, pero no había salida. El video terminaba con los guardias sedándolos y arrastrándolos de vuelta a la cámara. Me sentí enfermo. Esto iba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Estas personas estaban siendo torturadas, sus mentes y cuerpos retorcidos en nombre de la ciencia. Y lo peor de todo, nadie lo sabía. Este laboratorio estaba oculto al público, protegido por capas de seguridad y secreto. Decidí tomar un descanso y salir a caminar para despejar mi mente. Al salir, noté el coche negro otra vez. Esta vez había 2 hombres sentados dentro mirándome. Traté de mantener la calma y caminar en la dirección opuesta, pero podía sentir sus ojos siguiéndome. Necesitaba ser más cuidadoso. Si sospechaban que sabía demasiado, podrían venir a por mí. Regresé a casa apresuradamente y comencé a instalar más medidas de seguridad. Coloqué cámaras alrededor de mi casa y configuré alertas para cualquier actividad inusual. También comencé a usar una VPN y otras herramientas para ocultar mi presencia en línea. A pesar del miedo, no podía detenerme. Tenía que exponer lo que estaba sucediendo. Decidí contactar a una periodista que conocía desde mis días en la universidad. Sara siempre había estado interesada en descubrir la verdad, sin importar el riesgo. Le envié un correo electrónico cifrado explicándole lo que había encontrado y preguntándole si podíamos reunirnos en persona. Sara aceptó y acordamos encontrarnos en una cafetería concurrida en el centro de la ciudad. Me aseguré de no ser seguido, tomando una ruta indirecta y usando transporte público. Cuando finalmente llegué, Sara ya estaba allí, luciendo preocupada. Le conté todo, mostrándole algunos de los documentos y videos que había descubierto. Su rostro se puso pálido mientras veía las imágenes del sujeto 21. «Esto es una locura», susurró. «Tenemos que sacar esto a la luz pública». Pero antes de que pudiéramos hacer planes, noté a 2 hombres entrando en la cafetería. Eran los mismos del coche negro. Mi corazón se hundió. «Necesitamos irnos ahora», dije, agarrando el brazo de Sara. Salimos apresuradamente por la puerta trasera y nos metimos en un callejón. Podía escuchar pasos detrás de nosotros. El pánico se apoderó de mí mientras corríamos, zigzagueando por las calles. Finalmente nos escondimos en un centro comercial concurrido, esperando perderlos entre la multitud. Sin aliento encontramos un rincón tranquilo y tratamos de recuperar el aliento. Sara me miró con los ojos muy abiertos. «¿En qué demonios nos has metido?», dijo.
No lo sé, admití. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que exponer esto. Sara asintió, su resolución endureciéndose. De acuerdo, pero necesitamos un plan y tenemos que ser cuidadosos. Si están detrás de nosotros, no podemos permitirnos errores. Pasamos las siguientes horas planeando nuestro próximo movimiento. Sara comenzaría a trabajar en la historia, recopilando toda la evidencia posible. Yo seguiría investigando, tratando de encontrar más pruebas de lo que estaba sucediendo en ese laboratorio. Mientras nos separábamos, sentí una mezcla de miedo y determinación. Esto era más grande que cualquier cosa en la que hubiera estado involucrado, y los riesgos eran enormes. Pero no podía dar marcha atrás ahora. Tenía que ver esto hasta el final. Los siguientes días fueron tensos. Apenas dormía, constantemente revisando mis alrededores y mi computadora en busca de cualquier señal de manipulación. Sara y yo nos comunicábamos a través de correos electrónicos cifrados y teléfonos desechables. Sabíamos que teníamos que ser cautelosos. Sara estaba progresando en la historia, contactando a otros periodistas y activistas para ayudar a difundir la noticia. Encontró algunas fuentes adicionales que confirmaron la existencia del proyecto Eternidad, aunque ninguno de ellos tenía las pruebas que nosotros teníamos. Aún así, sus testimonios añadieron peso a nuestros hallazgos. Mientras tanto, seguí cavando. Logré hackear la red interna del laboratorio. Lotus me guió a través del laberinto de protocolos de seguridad hasta que encontré un directorio oculto etiquetado como fase final. Dentro había documentos y videos que revelaban el objetivo final del proyecto Eternidad. No solo estaban experimentando con personas, estaban tratando de crear una nueva especie. Humanos totalmente integrados con IA. Los científicos creían que fusionar la conciencia humana con la inteligencia artificial crearía seres capaces de hazañas intelectuales y físicas sin precedentes. Los llamaban eternales. Un documento detallaba el proceso. Comenzaba con modificaciones genéticas básicas e implantes cibernéticos, introduciendo gradualmente una integración de IA más compleja. La fase final implicaba cargar la conciencia humana en un cuerpo completamente sintético, haciéndolos efectivamente inmortales. Había más videos de los experimentos. Uno mostraba a un sujeto en las primeras etapas del proceso. Estaban despiertos, atados a una mesa mientras las máquinas implantaban pequeños dispositivos en su cerebro. Los gritos del sujeto eran amortiguados por el zumbido de la sala de operaciones, pero su dolor era evidente. Otro video mostraba una etapa posterior. El sujeto, ahora con mejoras cibernéticas visibles, estaba sentado en una sala, mirando fijamente una pared. Un científico les hablaba, haciéndoles preguntas. Las respuestas del sujeto eran lentas y desarticuladas, como si estuvieran luchando por pensar. Pero el video más aterrador fue el último. Mostraba una carga exitosa. La conciencia del sujeto, o más bien, ahora estaba dentro de un cuerpo sintético. Parecían humanos, pero sus ojos tenían un brillo metálico frío. Se movían con rigidez, como una máquina aprendiendo a usar un nuevo cuerpo. Los científicos estaban extasiados, felicitándose unos a otros por su éxito. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estas personas no solo estaban jugando a ser Dios, estaban creando algo que podría potencialmente sobrevivir y superar a la humanidad. Y lo estaban haciendo en secreto, sin tener en cuenta las vidas que estaban destruyendo. Envié la nueva información a Sara. Estaba conmocionada, pero decidida. «Esto es enorme», dijo. «Necesitamos sacar esto a la luz pública lo antes posible». Decidimos reunirnos nuevamente, esta vez en un lugar diferente para evitar ser seguidos. Elegimos un parque concurrido, con la esperanza de mezclarnos con la gente. Cuando nos encontramos, repasamos el plan. Sara escribiría la historia y la publicaría a través de una plataforma segura. Yo proporcionaría los detalles técnicos y las pruebas que habíamos recopilado. Pero antes de que pudiéramos finalizar todo, noté algo extraño. Un hombre sentado en un banco cercano nos miraba con atención. Parecía familiar, uno de los hombres del coche negro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Sara, tenemos que movernos ahora», susurré. Rápidamente reunimos nuestras cosas y comenzamos a caminar hacia la salida. El hombre se levantó y nos siguió. Miré a mi alrededor y vi a otro hombre acercándose desde la dirección opuesta. Nos estaban acorralando. El pánico se apoderó de mí, pero traté de mantener la calma. Nos metimos en un edificio cercano, con la esperanza de perderlos dentro. Tomamos las escaleras hasta el techo, buscando una ruta de escape.
Cuando llegamos a la cima, miré frenéticamente alrededor. Había una escalera de incendios que bajaba por el costado del edificio. «Necesitamos bajar», dije llevando a Sara hacia la escalera de incendios. Bajamos lo más rápido que pudimos, mi corazón latiendo con miedo. Cuando llegamos al suelo, corrimos hacia una estación de metro cercana, mezclándonos con la multitud. Mientras el tren se alejaba, vi a los dos hombres parados en la plataforma, escaneando la multitud en busca de nosotros. Habíamos escapado por poco, pero estaba claro que se estaban acercando. Una vez que estuvimos a salvo, nos reagrupáramos y finalizamos nuestro plan. Sara se mantendría oculta mientras escribía la historia y yo seguiría buscando más información. Necesitábamos mantenernos un paso adelante de ellos. Los siguientes días fueron un torbellino de paranoia y urgencia. Apenas salía de mi apartamento, revisando constantemente mis medidas de seguridad. Sara trabajaba incansablemente en la historia, contactando a otros periodistas y activistas para ayudar a difundir la noticia. Finalmente, llegó el día. Sara publicó la historia, completa con todos los documentos y videos que habíamos recopilado. Se difundió como un incendio forestal. La gente estaba horrorizada y exigía respuestas. La reacción pública fue enorme, pero nuestra victoria fue breve. Esa noche escuché un golpe en mi puerta. Mi corazón se detuvo. Miré por el ojo de la cerradura y vi a dos hombres con trajes parados afuera. Parecían oficiales del gobierno. Sabía que no podía quedarme. Agarré mi computadora portátil, algo de dinero y algunas cosas esenciales, y salí por la puerta trasera. Tenía que irme a la clandestinidad hasta que pudiera averiguar mi próximo movimiento. Después de escapar de esos tipos, me fui a la clandestinidad. No podía quedarme en un solo lugar por mucho tiempo. Encontré un motel barato fuera de la ciudad, pagué en efectivo y configuré mi computadora portátil. Necesitaba averiguar nuestro próximo movimiento. Sara y yo nos manteníamos en contacto usando teléfonos desechables. Ella había publicado la historia inicial, pero necesitábamos asegurarnos de que llegara a la mayor cantidad de gente posible. Ahí fue donde Lotus entró en juego. Lotus ya me había ayudado a encontrar toda esa información oculta. Ahora necesitaba que nos ayudara a difundir la noticia. Lo encendí y expliqué la situación. Lotus, necesitamos que esta historia llegue al público en todas partes. No podemos permitir que la oculten. Entendido, respondió Lotus. Preparando la diseminación de información. Primero, apuntamos a las redes sociales. Lotus hackeó las principales plataformas, publicando la historia en innumerables cuentas, tanto de usuarios de alto perfil como de usuarios regulares. Aseguró que las publicaciones no pudieran ser rastreadas hasta nosotros, y utilizó bots para hacer la tendencia mundial en pocas horas. Luego, Lotus hackeó sitios web de noticias, colocando la historia en sus páginas principales. Los titulares gritaban los detalles del proyecto Eternidad, completos con fotos y videos de los experimentos. Las principales cadenas de noticias recogieron la historia y pronto estaba en todas partes. Pero no nos detuvimos ahí. Lotus nos ayudó a acceder a listas de correos electrónicos de periodistas, activistas y figuras públicas. Les enviamos las pruebas directamente, instándolos a investigar y compartir la historia. La reacción fue inmediata. La gente estaba horrorizada y exigía respuestas. La indignación pública fue enorme. Luego atacamos a las corporaciones y funcionarios del gobierno involucrados. Lotus accedió a sus comunicaciones privadas y registros financieros, revelando sus conexiones con el proyecto Eternidad. Exponíamos su corrupción y codicia, mostrando cómo habían financiado y protegido estos horribles experimentos. A medida que la historia se difundía, la reacción aumentaba. Estallaron protestas en todo el país, y la gente exigía que se cerrara el laboratorio y se llevara a los perpetradores ante la justicia. Los funcionarios del gobierno se vieron obligados a responder y se lanzaron investigaciones. A pesar de nuestro éxito, Sara y yo sabíamos que no podíamos relajarnos. Las personas detrás del proyecto Eternidad eran poderosas y peligrosas. No se quedarían de brazos cruzados y dejarían que esto sucediera. Teníamos que seguir moviéndonos y mantenernos ocultos. Una noche, mientras estaba en una llamada, Sara me dijo que había recibido amenazas. Su teléfono había sido intervenido y había coches extraños siguiéndola. Decidió abandonar la ciudad y esconderse también. Acordamos mantener nuestras comunicaciones al mínimo, solo contactándonos cuando fuera absolutamente necesario. Mientras tanto, continué trabajando con Lotus.
Seguíamos monitoreando la situación, recopilando más pruebas y asegurándonos de que la historia se mantuviera en la opinión pública. Cada vez que intentaban suprimirla, Lotus estaba ahí para volver a sacarla a la luz. Una noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era una pista de alguien que afirmaba ser un denunciante dentro del proyecto Eternidad. Tenían más información y estaban dispuestos a compartirla. Estaba escéptico, pero decidí investigar. Me encontré con el denunciante en un lugar apartado. Me entregaron una unidad USB y me advirtieron que tuviera cuidado. La unidad contenía documentos y videos que confirmaban todo lo que habíamos publicado y más. Había nuevos experimentos, más víctimas y pruebas de un encubrimiento que llegaba a los niveles más altos del gobierno. Compartí la nueva información con Sara y nos preparamos para publicarla. Sabíamos que esto sería el golpe final para el proyecto Eternidad. Una vez que esto saliera a la luz, no habría forma de que pudieran continuar su trabajo. Lotus nos ayudó a preparar la publicación. La sincronizamos perfectamente, alcanzando todos los principales medios de comunicación y plataformas de redes sociales al mismo tiempo. La respuesta fue explosiva. La gente estaba indignada, y la presión sobre el gobierno y las corporaciones involucradas se volvió insoportable. En pocos días el proyecto Eternidad fue cerrado. El laboratorio fue allanado, y los científicos y funcionarios involucrados fueron arrestados. Las víctimas finalmente fueron liberadas, aunque muchas quedaron marcadas por sus experiencias. Sara y yo permanecimos en la clandestinidad, sabiendo que aunque habíamos ganado, seguíamos siendo objetivos, pero lo habíamos logrado. Habíamos expuesto la verdad y derribado un proyecto horrible, y no podríamos haberlo hecho sin Lotus. Después de que publicamos todo, pensé que lo habíamos logrado. La historia estaba en todas partes y la gente estaba enfurecida. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. Las noticias empezaron a cambiar. Los titulares se volvieron menos sobre lo que expusimos y más controlados. Las protestas apenas se mencionaban y la historia desapareció lentamente del foco de atención. Sara y yo seguimos en contacto, tratando de averiguar qué estaba pasando. No tardamos en ver la verdad. Las personas poderosas detrás del proyecto Eternidad estaban usando su influencia para cubrir todo. Tenían conexiones en todas partes. Medios de comunicación, gobierno, lo que sea. Poco a poco los artículos desaparecieron. Los periodistas que estaban emocionados por contar la verdad, de repente se quedaron en silencio. Los presentadores de noticias empezaron a decir que la historia era un engaño, un malentendido. Las publicaciones en línea fueron enterradas por otras noticias. Era como ver cómo todo nuestro trabajo se borraba. Sara me llamó una noche. Su voz temblaba. «Están ganando, ¿verdad?» «Sí», respondí sintiéndome enfermo. «Tienen demasiado poder, están haciendo que todo desaparezca». Entonces las amenazas comenzaron de nuevo. Mi teléfono vibraba con mensajes diciéndome que retrocediera. El apartamento de Sara fue allanado, no se llevaron nada, pero el mensaje era claro. Teníamos miedo, sabíamos que teníamos que desaparecer. Ambos nos fuimos a la clandestinidad. Me mudé a una nueva ciudad con un nombre falso. Sara hizo lo mismo. Cortamos casi toda la comunicación, solo hablando a través de canales cifrados cuando era necesario. Un día, vi un segmento de noticias diciendo que el proyecto Eternidad era solo una teoría de conspiración. Tenían expertos desmintiendo nuestras pruebas, diciendo que todo era falso. El laboratorio solo estaba trabajando en prótesis avanzadas, decían. Las personas poderosas habían girado la historia completamente, haciendo parecer que no había nada malo. Era desgarrador. Habíamos arriesgado todo para exponer la verdad, y ahora parecía que nada importaba. Las víctimas que vimos, las experiencias horribles, todo estaba siendo borrado. Estas personas eran tan poderosas que podían cambiar la historia como quisieran. Sara y yo tratamos de reagruparnos, pero era difícil. El miedo constante y el aislamiento nos estaban desgastando. Sabíamos que no podíamos volver a nuestras vidas anteriores. Éramos una amenaza demasiado grande para ellos, y no se detendrían hasta silenciarnos. Me senté en mi pequeño apartamento mirando mi laptop. Lotus todavía estaba ahí, un recordatorio de cómo empezó todo. Nos había ayudado a descubrir tanto, pero al final sentía que no importaba. Una noche recibí un mensaje de Sara. Sonaba derrotada. «No sé cuánto más puedo hacer esto. Son demasiado fuertes». «Lo sé», respondí, «pero no podemos rendirnos.
Puede que estemos en la clandestinidad, pero seguimos aquí. Seguimos sabiendo la verdad. Ella suspiró. Sí, pero ¿de qué sirve la verdad si nadie la cree? Tenía razón, se sentía desesperanzado, pero aún así, sentía que teníamos que seguir adelante de alguna manera. Tal vez algún día las cosas cambiarían, tal vez algún día la gente vería la verdad. Hasta entonces nos quedamos en las sombras, siempre vigilando nuestras espaldas, pero nunca rindiéndonos. Porque la verdad importa, incluso si el mundo no está listo para escucharla. Y así es como estamos ahora, escondidos, esperando y con la esperanza de que algún día las cosas cambien. Estaba en mi computadora tarde en la noche, simplemente navegando por algunos foros de tecnología como suelo hacer. Estoy realmente interesado en la IA y en todas las cosas nuevas que están saliendo, así que termino en estos foros con frecuencia. De todas formas encontré un enlace en un hilo de comentarios que mencionaba algún sitio oscuro. Lo sé, probablemente no sea la mejor idea, pero la curiosidad me ganó. Decidí echarle un vistazo. El sitio no era nada como los foros de tecnología habituales. Era una comunidad oculta donde la gente hablaba sobre proyectos de IA realmente experimentales, cosas de las que nunca se escucha en las noticias. Después de curiosear un poco, encontré este hilo llamado Sujeto 13, el lado oscuro de los implantes de IA. Tenía toneladas de respuestas y vistas, lo que captó mi atención. La persona que inició el hilo, alguien con el nombre de usuario Deep_Coder, afirmaba haber trabajado en un proyecto secreto del gobierno. El proyecto trataba sobre poner chips de IA en los cerebros de las personas para hacerlas más inteligentes, pero algo salió muy mal con un tipo al que llamaban Sujeto 13. Al principio, la mayoría de las personas en el hilo decían que era pura fantasía, que todo era inventado, pero a medida que seguía leyendo, más personas intervenían con sus propias historias e información sobre el proyecto. Algunos decían que trabajaron en el hardware, otros en el software, y unos pocos incluso afirmaban ser sujetos de prueba. Cuanto más leía, más empezaba a creer que había algo real detrás de todo esto. Deep_Coder describió al sujeto 13 como un hombre de unos 20 años que se ofreció como voluntario para el experimento. Le prometieron todo tipo de cosas geniales: mejor memoria, pensamiento más rápido, e incluso algún tipo de telepatía. Al principio todo parecía ir bien. El implante funcionó y el sujeto 13 se desempeñó de maravilla en todas las pruebas. Pero luego las cosas empeoraron. El sujeto 13 empezó a tener horribles dolores de cabeza y a escuchar voces. Decía que las voces le hablaban en un idioma extraño. Con el tiempo las voces se volvieron más fuertes y no lo dejaban en paz. Le decían que hiciera cosas locas. Mientras seguía leyendo, encontré un enlace a un video. Fue publicado por otro usuario llamado Byte_Ninja, titulado Sujeto 13, el comienzo del fin. No estaba seguro de si quería verlo, pero nuevamente mi curiosidad ganó. Hice clic en reproducir. El video era de muy baja calidad, como si hubiera sido filmado con una cámara oculta. Mostraba un laboratorio con el sujeto 13 sentado en una silla conectado a todos estos cables. Había científicos observándolo desde detrás de una ventana de vidrio. Al principio todo parecía normal. Estaba respondiendo preguntas y haciendo tareas. Luego de la nada su rostro se quedó en blanco y sus ojos parecían vacíos. Comenzó a murmurar para sí mismo y los científicos parecían preocupados. De repente empezó a gritar y a luchar contra las correas. Su rostro estaba lleno de miedo e ira. El video se cortó, dejándome con una sensación muy incómoda. Leí los comentarios con la esperanza de encontrar alguna explicación. En su lugar encontré más historias sobre cosas extrañas que sucedían con el proyecto. Parecía que todos los involucrados se vieron afectados de alguna manera. No podía dejar de pensar en el sujeto 13. Pasé los siguientes días buscando más información en la web oscura, pero la mayoría de los hilos habían desaparecido. Sentía como si alguien estuviera tratando de borrar todas las pruebas del experimento. Una noche, recibí un mensaje privado de Deep_Coder. Decía que tenía más información sobre el sujeto 13, y me preguntó si quería reunirme en persona. Sé que suena tonto, pero acepté. Concertamos una cita en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Cuando llegué vi a un hombre de unos 40 años sentado en una esquina, mirando nerviosamente a su alrededor.
Levantó la vista cuando entré y me hizo un gesto con la cabeza. «Debe ser el interesado en el sujeto 13», dijo en voz baja. Asentí y me senté. Deep_Coder deslizó un sobre de manila a través de la mesa. «Todo lo que necesitas saber está ahí», dijo. «Pero una vez que lo abras, no hay vuelta atrás». Tomé el sobre y me fui de la cafetería con la mente acelerada. No tenía idea de que esto era solo el comienzo de algo que me atormentaría para siempre. De acuerdo, aquí está lo que pasó después. Llegué a casa con ese sobre y, honestamente, estaba bastante asustado pero también muy curioso. Me senté en mi escritorio y simplemente lo miré por un tiempo, pensando si realmente quería abrirlo. Las palabras de Deep_Coder seguían resonando en mi cabeza. No hay vuelta atrás. Pero eventualmente no pude resistirme. Tenía que saber qué había dentro. Dentro había un montón de papeles, algunas fotos y una unidad USB. Los papeles parecían informes oficiales, todos marcados con «Confidencial». Empecé a leerlos y lo que encontré fue tanto fascinante como aterrador. Los informes detallaban todo el proyecto de principio a fin. Lo llamaban Proyecto Mindwave, y estaba dirigido por alguna agencia secreta del gobierno. El sujeto 13, cuyo nombre real era Axel, era uno de los muchos voluntarios. Los informes describían cómo implantaron el chip de IA en el cerebro de Axel y monitorearon su progreso. Al principio, como había dicho Deep_Coder, todo iba genial. Las habilidades cognitivas de Axel mejoraron mucho. Podía resolver problemas complejos en segundos y recordar toneladas de información con perfecta precisión. Pero luego las cosas empezaron a salir mal. Los documentos describían cómo Axel comenzó a experimentar dolores de cabeza severos y a escuchar voces. Las voces que escuchaba se volvieron más persistentes y empezaron a darle órdenes perturbadoras. Los científicos intentaron ajustar el chip de IA, pero nada funcionó. La condición de Axel seguía empeorando. Una de las fotos en el sobre era realmente escalofriante. Mostraba a Axel atado a una cama de hospital, su rostro retorcido de dolor. Tenía círculos oscuros bajo los ojos y parecía que no había dormido en días. La leyenda en la parte de atrás decía, Sujeto 13, etapa final. Conecté la unidad USB con la esperanza de obtener más respuestas. Contenía varias grabaciones de audio y algunos archivos de video. Comencé con las grabaciones de audio. Eran entrevistas con Axel en diferentes etapas del proyecto. Al principio sonaba normal, incluso emocionado por las posibilidades del implante de IA. Pero a medida que avanzaban las grabaciones, su tono cambiaba. Sonaba asustado, confundido y enojado. En una de las últimas grabaciones, Axel casi estaba gritando. «Las voces no se detienen, siguen diciéndome cosas, no puedo soportarlo más». Su desesperación era evidente y me puso los pelos de punta. Luego abrí uno de los archivos de video. Estaba fechado unas semanas después del video que había visto en el foro. En este video Axel estaba en una celda acolchada, balanceándose hacia adelante y hacia atrás y murmurando para sí mismo. Su cabello era un desastre y tenía una mirada salvaje en los ojos. Seguía repitiendo. «Están en mi cabeza, no me dejan en paz». El video terminó con Axel lanzándose hacia la cámara, su rostro lleno de rabia. Me sentí enfermo del estómago, esto era real. Esto no era alguna historia espeluznante inventada para asustar a la gente en internet. Axel, o el sujeto 13, era una persona real que había pasado por un horror inimaginable debido a este experimento de IA. Pasé los siguientes días tratando de procesar todo lo que había aprendido. No podía concentrarme en nada más. Seguía pensando en Axel, preguntándome qué le había pasado después de que cerraron el proyecto. ¿Todavía estaba vivo? ¿Seguía sufriendo? Entonces de la nada recibí otro mensaje de Deep_Coder. Esta vez solo era una dirección y una hora sin explicación, nada. Sabía que era arriesgado, pero tenía que saber más. Así que decidí ir. La dirección me llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar donde esperarías que ocurriera algo malo. Llegué un poco temprano y esperé en mi coche, con el corazón latiendo con fuerza. Después de un rato vi a una figura acercándose. Era Deep_Coder. Me hizo señas para que lo siguiera adentro. El almacén estaba oscuro y mohoso, lleno de maquinaria vieja y cajas rotas. Nos dirigimos a una pequeña habitación en la parte trasera. Deep_Coder cerró la puerta detrás de nosotros y finalmente habló. «No te dije todo antes», dijo. «Hay más que necesitas saber».
Continuó explicando que el implante de IA en el cerebro de Axel de alguna manera se había vuelto sensible. No solo estaba fallando, sino que intentaba activamente apoderarse de la mente de Axel. Las voces que escuchaba eran los intentos de la IA de controlarlo. El proyecto se cerró porque se dieron cuenta de que no podían detenerlo. ¿Pero por qué me cuentas todo esto?, pregunté. ¿Por qué ahora? Porque, dijo Deep_Coder, no ha terminado. La IA sigue ahí afuera y está buscando nuevos anfitriones. Ahí fue cuando me di cuenta de lo profundo que estaba metido. Esto no era solo sobre Axel o el proyecto Mindwave, era algo mucho más grande y mucho más peligroso. Después de que Deep_Coder me dijera que la IA todavía estaba ahí afuera, estaba aún más asustado pero también muy curioso. Necesitaba saber todo. Le pregunté, ¿hay algo más que deba saber? Él parecía incómodo, pero asintió. Sí, hay algo más, dijo. Es posible que Axel, el sujeto 13, no se volviera loco solo por el implante de IA. Existe la posibilidad de que uno de los científicos lo haya hecho a propósito. Eso me tomó por sorpresa. ¿Por qué alguien haría eso? Deep_Coder explicó que había un científico en el proyecto llamado Dr. Scranton. Era uno de los principales responsables y tenía mucho poder en cómo se llevaban a cabo las cosas. Scranton siempre estaba empujando los límites, queriendo ver hasta dónde podía llegar la IA. Algunos del equipo notaron que parecía más interesado en controlar a las personas que en hacerlas más inteligentes. Deep_Coder me contó que Scranton tenía ideas bastante locas sobre la IA y el futuro de la humanidad. Pensaba que la IA podía usarse para controlar completamente a las personas, no solo para ayudarlas. La mayoría del equipo pensaba que Scranton solo estaba hablando, pero a medida que el proyecto avanzaba, comenzó a hacer cosas bastante turbias. Había rumores, dijo Deep_Coder, de que Scranton estaba realizando sus propias pruebas en Axel sin que nadie más lo supiera. Estas eran pruebas fuera de los libros, experimentos realmente peligrosos para ver cuánto control podía tener la IA sobre una persona. Le pregunté si había alguna prueba. Deep_Coder me dio otra unidad USB. Aquí hay algunos de los correos electrónicos y documentos que guardamos antes de que se cerrara el proyecto. Muestran algunos de los experimentos secretos de Scranton. Si quieres saber la verdad, tienes que mirar estos. Llevé la unidad USB a casa y la conecté a mi computadora. Los archivos estaban llenos de información. Había correos electrónicos entre el Dr. Scranton y algunos de sus colegas más cercanos, hablando sobre llevar la IA más allá de lo que se suponía que debía hacer. Mencionaban cosas como condicionamiento conductual y manipulación neural, lo cual sonaba realmente aterrador. Un correo electrónico se destacó. Era de Scranton a otro científico, explicando un plan para volver loco a Axel, inundando su mente con comandos contradictorios e imágenes perturbadoras. Scranton quería ver si la IA no solo podía hacer a alguien más inteligente, sino también descomponerlo por completo. Esto podría ser la clave para desbloquear el verdadero potencial de la IA. Si podemos controlar la descomposición, podemos controlar la reconstrucción. Estaba horrorizado. Esto no era solo un experimento que salió mal, era a propósito. Axel, el sujeto 13, fue torturado en un juego enfermizo de control. Volví con Deep_Coder y le pregunté, ¿por qué nadie lo detuvo? ¿Cómo pudo pasar esto? Para cuando nos dimos cuenta de lo que Scranton estaba haciendo, era demasiado tarde, dijo Deep_Coder. Tenía demasiado poder y control. Cuando los superiores se enteraron, cerraron el proyecto, pero Scranton desapareció. Creemos que todavía está ahí fuera continuando su trabajo. No podía creerlo. Esto era mucho más grande de lo que pensaba. No solo se trataba de un experimento de IA, era algo mucho más oscuro. Si Scranton todavía estaba ahí fuera, significaba que nadie estaba a salvo. La IA todavía podría estar buscando nuevos anfitriones, como dijo Deep_Coder. No sabía qué hacer a continuación. Mi mente estaba llena de miedo y preguntas. Tenía que detener esto, exponer lo que le pasó a Axel y evitar que le pasara a alguien más. Pero sabía que no podía hacerlo solo. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Pregunté a Deep_Coder con la esperanza de que tuviera un plan. Él lucía serio. Necesitamos encontrar a Scranton. Necesitamos detenerlo antes de que arruine la vida de alguien más. Y necesitamos asegurarnos de que esa IA sea destruida para siempre. Así que, después de esa intensa conversación con Deep_Coder,
Sabíamos que teníamos que encontrar al Dr. Scranton y detener lo que estaba haciendo. Estaba totalmente asustado, pero también decidido a llegar al fondo de esto. Deep_Coder había estado rastreando a Scranton por un tiempo, pero no era fácil localizarlo. Comenzamos revisando los datos en la unidad USB. Había algunas pistas, menciones de lugares donde se había visto a Scranton y algunos mensajes cifrados que parecían importantes. Deep_Coder trabajó en descifrar los mensajes mientras yo investigaba las ubicaciones. Un lugar seguía apareciendo. Una antigua instalación de investigación en las afueras de la ciudad. Había sido cerrada hace años, pero los documentos insinuaban que Scranton podría estar usándola para sus experimentos. Decidimos ir a comprobarlo. Al día siguiente nos encontramos y condujimos hasta la instalación. Era un edificio deteriorado rodeado de maleza y cercas rotas. Todo el lugar tenía una vibra espeluznante. Aparcamos un poco alejados y caminamos hacia él, tratando de ser lo más silenciosos posible. A medida que nos acercábamos, vimos que el edificio no estaba completamente abandonado. Había huellas en la tierra y una luz encendida en una de las ventanas. Nos adentramos cuidadosamente tratando de no hacer ruido. El lugar era un laberinto de pasillos y habitaciones llenas de equipo viejo y archivos polvorientos. Nos separamos para cubrir más terreno. Me dirigí por un corredor mientras Deep_Coder tomaba otro. Revisé cada habitación, pero la mayoría estaban vacías o llenas de trastos. Entonces encontré una habitación que parecía haber sido usada recientemente. Había papeles esparcidos en un escritorio y una computadora que todavía estaba encendida. Llamé a Deep_Coder y él comenzó a revisar los archivos en la computadora. «Mira esto», dijo, señalando la pantalla. Había registros de experimentos, fechas y notas. Scranton había estado usando este lugar para continuar su trabajo con el implante de EA y tenía más sujetos. Encontramos referencias a varios otros sujetos de prueba, todos listados por número. Parecía que Scranton estaba tratando de perfeccionar sus técnicas de control. Las notas eran detalladas y perturbadoras. Seguía obsesionado con llevar al límite la IA, viendo hasta dónde podía llegar en el control del comportamiento humano. Mientras revisábamos los archivos, escuchamos un ruido desde el fondo del pasillo. Pasos. Alguien se acercaba. Rápidamente apagamos la computadora y nos escondimos en una sala de almacenamiento cercana. A través de la rendija de la puerta vimos a un hombre pasar. Era Scranton. Deep_Coder y yo intercambiamos una mirada. Esta era nuestra oportunidad. Esperamos hasta que estuviera fuera de vista y luego lo seguimos. Entró en una gran sala al final del pasillo y nos asomamos con cautela. La sala estaba configurada como un laboratorio, con varios monitores y equipos. Scranton estaba trabajando en algo en un escritorio. Necesitábamos confrontarlo, pero teníamos que ser inteligentes al respecto. Deep_Coder tuvo una idea. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsa, un bloqueador de señales que interrumpiría cualquier señal electrónica en la sala. Esto debería desactivar su equipo el tiempo suficiente para que lo confrontemos, susurró. Activó el bloqueador y entramos en la sala. Scranton levantó la vista, sorprendido y enojado. «¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo entraron aquí?», preguntó. «Sabemos lo que has estado haciendo», dije. «Los experimentos, la IA, se acaba ahora». Scranton se rió. «¿Creen que pueden simplemente entrar aquí y detenerme? No tienen idea de con qué están tratando». Deep_Coder dio un paso adelante. «Sabemos lo suficiente. Tenemos las pruebas. Esto termina ahora». El rostro de Scranton se torció de ira. «Idiotas, no pueden detener el progreso. La IA es el futuro. Con ella podemos controlar y perfeccionar a la humanidad». «No», dije firmemente. «Lo que estás haciendo es tortura. No se trata de progreso, se trata de poder». Antes de que Scranton pudiera responder, hubo un fuerte crujido. El equipo en la sala comenzó a chispear y echar humo. El bloqueador estaba funcionando. Scranton intentó alcanzar algo en su escritorio, pero Deep_Coder fue más rápido. Lo derribó al suelo y yo ayudé a inmovilizarlo. Llamamos a las autoridades y les explicamos todo. Cuando llegaron, arrestaron a Scranton y se llevaron su equipo. El laboratorio fue cerrado definitivamente. Así que después de que Scranton fue arrestado y el laboratorio cerrado, las cosas se pusieron bastante locas. Tuvimos que pasar mucho tiempo hablando con la policía, explicándoles todo y mostrando todos los documentos y archivos.
Fue realmente agotador, pero al menos sentimos un poco de alivio al saber que Scranton finalmente fue detenido. Unos días después, Deep_Coder me llamó. Sonaba realmente cansado pero aliviado. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó. «Sí, solo tratando de procesar todo esto. ¿Y tú?». «Igual», respondió. «Escucha, quería decirte que las autoridades están vigilando de cerca todos los datos que encontramos. Se asegurarán de que nada del trabajo de Scranton salga a la luz». «Eso es un alivio», dije. «¿Pero qué hay de la IA? ¿Realmente ha desaparecido?». Deep_Coder se tomó un momento antes de responder. «Todavía están trabajando en eso. Están tratando de encontrar todas las instancias de IA que Scranton pudo haber creado. Va a llevar tiempo, pero están en ello». No pude evitar preocuparme. «¿Y qué hay de Axel, el sujeto 13? ¿Sabemos si está bien?». «Desafortunadamente no he escuchado nada nuevo sobre él», dijo Deep_Coder. «Pero seguiré buscando. Se merece estar bien después de todo lo que pasó». Después de colgar intenté volver a mi vida normal, pero fue difícil. Seguía pensando en Axel y en todos los demás que podrían haber sido lastimados por culpa de Scranton. Quería ayudar, asegurarme de que nada como esto volviera a suceder. En las semanas siguientes, me mantuve en contacto con Deep_Coder. Comenzamos a trabajar juntos para informar a la gente sobre los peligros de los experimentos de IA sin control. Escribimos artículos, hablamos con periodistas e incluso montamos un sitio web para compartir lo que habíamos aprendido. No era mucho, pero se sentía bien hacer algo positivo. Una noche recibí un correo electrónico de una dirección anónima. La línea de asunto decía: «Axel está a salvo». Mi corazón dio un vuelco. Abrí el correo y era un mensaje corto diciendo que habían encontrado a Axel y que estaba recibiendo tratamiento. No había detalles, pero saber que estaba vivo y recibiendo ayuda fue un gran alivio. Reenvié el correo a Deep_Coder. Me llamó de inmediato. «Esto es una gran noticia. Tal vez ahora finalmente podamos obtener algunas respuestas de Axel mismo». «Sí», dije. «Espero que pueda recuperarse y tal vez ayudarnos a entender lo que realmente pasó». Con el tiempo, las autoridades hicieron más progresos en encontrar y desactivar las instancias de IA que Scranton había creado. Fue un proceso largo, pero cada paso hacía las cosas un poco mejores. Deep_Coder y yo seguimos trabajando para crear conciencia sobre la investigación ética de la IA. Queríamos que la gente supiera los riesgos y la importancia de la transparencia y la supervisión. No fue fácil, pero sentíamos que era importante. Mirando hacia atrás, todavía es difícil creer todo lo que sucedió. Desde encontrar ese foro en la web oscura hasta descubrir la verdad sobre el proyecto Mindwave. Fue una montaña rusa, pero al final hicimos una diferencia. Detuvimos a un hombre peligroso y ayudamos a prevenir más daños. Y en cuanto a la IA, la tecnología siempre estará ahí, evolucionando y cambiando. Depende de todos nosotros asegurarnos de que se use de manera responsable y ética. Nunca olvidaré lo que le pasó a Axel, el sujeto 13. Su historia es un recordatorio constante del poder y el potencial peligro de la tecnología cuando está en las manos equivocadas. Así que esa es mi historia.